Buenas tardes, queridos amigos. Aquí de nuevo, a la carga. Vamos a tener hoy una tarde interesante, porque hoy vamos a hacer una variante del programa. Vamos a ver si resulta y si les gusta. Yo le llamé a estas variantes piquitos de sabiduría. A estas variantes que voy a hacer hoy, que yo espero que les guste. Y consiste en romper un poco el formato que tenemos de personajes famosos o de temas importantes e interesantes, y también hablar de temas interesantes, pero más cortos que lo que habitual duran los otros. Y yo los he llamado piquitos de sabiduría. Vamos a empezar por hoy y vamos a ver cómo salen. Hoy tenemos uno empezando por el secreto de las pirámides. Secretos de las pirámides. ¿Cómo hicieron los egipcios para alinear con los puntos cardinales la pirámide de Giza? Pues durante muchos años la forma en que los egipcios lograron la alineación de las pirámides de Giza fue un misterio. Pero estudios recientes demostraron que utilizaron el equinoccio de otoño para lograrlo. La pirámide de Giza, que como ya ustedes saben, es la más antigua de las 7 maravillas del mundo, y se cree que fue terminada alrededor de 2570 a.C., junto a las otras dos que la acompañan. En conjunto, las 3 pirámides conforman la llamada necrópolis de Giza, en las afueras del Cairo. Anteriormente, se tenían varias teorías de cómo los antiguos egipcios habían conseguido la alineación casi perfecta, en donde las caras de las pirámides miran hacia los puntos cardinales. Esta se trata de una técnica de medición de las sombras del sol en el momento del equinoccio. Muy interesante. ¿Cómo lo hicieron? Pues según una fuente autorizada, la alineación se logró porque los constructores utilizaron una técnica llamada método solar gnomon durante el equinoccio. El gnomon era una varilla que se clavaba en el suelo para que proyectara sombras. Los egipcios marcaban las diferentes sombras a medida que transcurría el equinoccio de otoño y trazaban un arco con las marcas. Finalmente tomaban una cadena que se ataba al gnomon y la utilizaban para trazar un círculo a su alrededor. Los dos puntos en los que el círculo y el arco se intersectaban eran los puntos cardinales. El cerebro, estos puntos se convertían en las esquinas de las pirámides. Muy interesante. ¿Por qué usaron el equinoccio? El equinoccio es el momento donde el sol está situado en el punto más alto en el cielo y su intersección con el ecuador es casi directa, con la línea del ecuador. Sin embargo, las 3 pirámides se rotaron ligeramente en contra de las agujas del reloj en relación a los puntos cardinales. Glenn Dash, autor de este estudio, hizo una prueba de esta medición, imitando lo que se supone hicieron los antiguos egipcios, y descubrió que al hacerlo obtenía el mismo error de alineación con el que cuentan las pirámides. A pesar de que esta antigua civilización dejó pocas pruebas de cómo se realizaban las mediciones en esa época, los resultados de Dash, al probar la técnica del equinoccio de otoño, dan fuertes evidencias de que fue la manera en que los egipcios lo hicieron. Qué interesante, ¿verdad? Muy inteligentes los egipcios, súper inteligentes. Ahora vamos a saltar de las pirámides a los animales, a ciertos animales, animales curiosos. Los peces ciegos. En la naturaleza existe una ley inexorable de que lo que no se usa se atrofia o desaparece. Esta ley
ha determinado las características de muchísimos de los organismos en la Tierra, siendo prácticamente imposible encontrar alguno en el que no haya actuado. Hoy vamos a hablar de unos animales que por innecesaria han perdido su capacidad visual, los peces ciegos. ¿Quiénes son los peces ciegos? Existen diferentes especies de peces ciegos, siendo quizás los más conocidos los del género Lucifuga, palabra que viene del latín y significa huir de la luz. Estos peces habitan principalmente en los archipiélagos de Cuba y Bahamas, y también existe un ejemplar endémico de las Islas Galápagos. Existen otros géneros que se pueden encontrar en Centroamérica y otras regiones. Son especies de agua dulce y con reproducción vivípara, generalmente. Es decir, que tienen a sus hijos vivos y listos para desarrollar una vida independiente inmediatamente después de su nacimiento. Interesante. El origen de estos peces es marino y habitaban las cuevas cuando éstas estaban en contacto con el mar. Sin embargo, cuando estas tierras emergieron, estas grutas quedaron aisladas del mar, permaneciendo los peces atrapados en su interior. Poco a poco el agua atrapada fue haciéndose más y más dulce, obligando a estos animales a modificar su fisiología para soportar un cambio de ambiente tan drástico, al que sobrevivieron adaptándose completamente al nuevo medio. Como les habíamos dicho, los peces ciegos son especies cavernícolas, por lo que viven en un medio donde existe una oscuridad prácticamente absoluta. Esto ha provocado que en el transcurso de su evolución fueran perdiendo la visión. En algunas especies no solamente perdieron la capacidad visual, sino también el órgano completo, quedando cubierta la órbita donde irían los ojos por unos abultamientos carnosos recubiertos por piel, que les da un aspecto un poco siniestro y se ven un poco feitos. Para suplir el sentido de la vista, los peces ciegos han desarrollado extraordinariamente el sentido del tacto, el cual es sumamente sensible y les permite detectar el más mínimo movimiento en el agua, que puede ser producido por pequeñas larvas acuáticas o insectos que caen en la superficie, de los cuales se alimentan. Estos peces son sumamente escasos y difíciles de observar. Se piensa que la pobreza de alimentos de estos sitios no permite el sostenimiento de grandes poblaciones de esta curiosa especie animal. Muy interesante. Y aquí le tenemos otros piquitos de sabiduría más pequeños. Los 10 países más deforestados del mundo. Los 10 países más deforestados del mundo son Togo, que en cuestión de 25 años perdió más del 75% de su cobertura boscosa. Nigeria, que en 25 años perdió casi el 62% de su cobertura boscosa. Uganda perdió casi el 60%. Honduras perdió el 45%. Pakistán el 43%. Corea del Norte el 40%. Zimbabue el 38%. Timor Oriental el 30%. Y Mali y Paraguay el 30% cada uno. Y de ahí nos vamos a cuáles son los 5 países más baratos para irse de vacaciones. Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de determinar si un lugar es caro o barato como destino para tomar vacaciones. El más importante es el costo de la vida. Pero no nos podemos guiar mucho por eso y no nos vamos a detener tampoco mucho en eso. Los países más baratos serían Irán, Indonesia, Egipto, India y Túnez. Tremendos lugares. Y para finalizar, tenemos unas curiosidades sobre la medicina. Dicen que el cuerpo humano tiene suficiente grasa como para hacer 7 pastillas de jabón. Pero además tiene hierro
para hacer un clavo pequeño, azúcar para llenar una jarra pequeña, azufre para limpiar un perro de pulgas y cal para blanquear un pequeño gallinero. Antes de que Sigmund Freud se dedicara al psicoanálisis, hizo trabajos de neurología y fue el primero que trabajó en el empleo de la cocaína como anestésico local. Si lo oyeron bien, la cocaína como anestésico local. La utilización de la cocaína para dolores menores y las grandes alabanzas a su eficacia condujeron a una ola de adicción a la cocaína en Europa, antes de que se conociera el hecho de que creaba hábitos. Otro piquito de sabiduría: durante la gestación, el feto humano produce más de 250.000 neuronas por minuto. De los 4 millones de enfermos de Parkinson que hay en el mundo, casi la mitad, 1.7 millones, viven en China. Un feto de 6 meses ingiere un promedio de 4 litros de líquido amniótico, que tiene un valor nutritivo equivalente a 100 gramos de leche. Y los antibióticos no matan virus, sino bacterias, que no es poco, pero no a todas. Cada antibiótico afecta a unas y a otras no. Aún así, que nadie lo subestime, son los fármacos que más vidas han salvado. Y por último, amigos, queremos destacar que el canal de Reflexiones y Sabiduría con María es un canal donde todo, absolutamente todo, es instructivo e interesante. Hasta cuando hacemos un chiste es instructivo, porque nos enseña que en la risa también hay belleza y enseñanza. La belleza y la enseñanza, que significa la diversión de reír y sonreír. Porque en cada risa y en cada sonrisa hay encerrada una gran belleza. La belleza de ser feliz por un instante. Y para cerrar, les tengo un pequeño chiste, pero muy cómico. Iba un borracho por una esquina rumbo a su casa, cuando de pronto se le aparece un policía y le pregunta: oye tú, ¿usted fue el que dobló la esquina? Lo vengo siguiendo. ¡Ay, no, oficial! Yo le juro que cuando yo llegué aquí ya la esquina estaba doblada. Alguien dobló la esquina primero, por ese no fui yo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Déjenme saber su opinión. Les estoy dejando un link con una encuesta pequeña que pueden dejarme saber sus opiniones y sus impresiones. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.